Hola, muy buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches. Espero que se encuentren muy bien en el momento y en el lugar en el que se encuentren viendo esta clase. Bien, entonces, en esta ocasión hablaremos acerca de un tema que en el mundo de hoy, en donde todo está cambiando a gran escala, sobre todo en el mundo laboral, las fuentes de trabajo están experimentando reestructuraciones y están emergiendo nuevas formas de hacer las cosas. Transformaciones abruptas y drásticas en muchos casos estamos evidenciando, donde en plena era de la digitalización de las economías están conduciendo y viéndose reemplazadas, inclusive en muchos casos estén desapareciendo determinados puestos de trabajo u oficios por la llegada de la tecnología, de la inteligencia artificial, la robótica, ¿sí? Y al mismo tiempo, nuevas oportunidades y fuentes de trabajo están surgiendo. Entonces, se van a requerir en el futuro inmediato cada vez y con más énfasis, ¿sí? Nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, estamos ante un cambio paradigmático, ante una nueva concepción del trabajo, donde se empieza a dejar atrás el método del mando y el control para asegurar el desempeño laboral y los resultados que obtenga una empresa, por ejemplo, hacia que podamos resignificar el abrir espacios nuevos para la innovación, el cambio constante y nuevos procesos de aprendizaje, donde el recurso humano juega el papel protagónico, un papel preponderante. ¿Por qué? Porque el querer controlar el trabajo y a las personas que se tengan a cargo demuestra que no solo es contraproducente en muchos sentidos, por ejemplo, gasto de tiempo, energía, que implica para quien se esfuerza en hacer cumplir sus órdenes con imposiciones y estrategias manipulatorias que tarde o temprano terminan por fracasar, perdiéndose así grandes oportunidades para el autoaprendizaje y el desarrollo de habilidades nuevas y competencias que logren alcanzar su máximo potencial. Bien, y como los mecanismos de control y mando se sustentan y se fomentan a través de inducir la emoción del miedo, producen respuestas de sometimiento, rechazo, resignación. Entonces, tener que hacer las cosas por obligación cohíbe a cualquier persona. En definitiva, las descalifica y las desmotiva. Por lo tanto, en estos casos, las conversaciones tienden a ser del tipo cerradas y no hay espacio para una comunicación fluida y verdadera. Bien, para eso se hace necesario cada vez más aprender a gestionar mecanismos de regulación sustentados en el valor de la confianza, promoviéndola eh, en una organización como una virtud alcanzable, pero en base a un genuino proceso de construcción a través del mérito. ¿Sí? Es decir, hay que aprender a ganarse la confianza de los otros, porque la tarea de supervisión en cualquier organización
es importantísima para asegurar y alcanzar las metas y objetivos que se proponga toda empresa, enriqueciéndola, ¿sí? Y esta importante función eh, la podemos enriquecer con nuevas modalidades de gestión y que no se quede encasillada en las viejas asociaciones del, del uso del control y el poder de mando por sobre los demás. ¿Sí? Entonces, para comenzar a darle marcha a este nuevo cambio de mentalidad, se requieren, en primer lugar, reconocer estas distinciones y aceptarlas para luego aprender sabiendo de antemano que el cometer errores forma parte de todo proceso de aprendizaje y que no llegaremos a desempeños superiores sin pasar por los errores y las equivocaciones. ¿Sí? Entonces, pasemos a la siguiente. Otro punto importante a destacar es que desde esta nueva concepción del trabajo se vuelve imprescindible llevar adelante una gestión de resultados, pero que esté sustentada y avalada por una gestión de procesos. ¿Y esto qué quiere decir? Que para coordinar acciones basadas en la confianza mutua, sobre todo manteniendo el diálogo de quienes disponen de competencias para la generación de nuevas oportunidades y posibilidades de negocio, se hace imprescindible aprender a identificar y reconocer la brecha o el margen de error que puede existir entre nuestras conversaciones privadas y nuestras conversaciones del tipo públicas. Bien, debido a que no es fácil decir aquello que pensamos y muchas veces preferimos callar por temor, por vergüenza o que nos traiga posibles consecuencias que no deseemos. Y van acompañadas siempre de emociones y sensaciones de miedo, pudor, inseguridad, entre muchas. Inclusive, ante esto, si lo podemos ver con más detenimiento, suelen encontrarse esto que se denomina el fenómeno de autosellado o self-sealing, descrito por Anguiris, que muestra cómo nosotros inconscientemente también solemos callar el hecho de que callamos y se nos vuelve un hábito entre los seres humanos. Pero claramente el hecho de callarnos no implica de que dejemos de pensar lo que pensamos, ¿sí? Y esto, lo querramos o no, va a afectar directamente las acciones que llevemos a cabo y se harán presente en nuestra relación con el otro o los otros. Por ejemplo, esto se podrá percibir en la rigidez, por ejemplo, de nuestros cuerpos y en sincronía con la manera de reaccionar emocionalmente frente a lo que el otro dice o hace, en la forma de mirarnos, estrecharse de las manos, la forma, el tono de voz al hablar. En resumen, todo el lenguaje no verbal estará o no en consonancia con nuestro pensar, sentir y hacer al comunicarnos con el otro. ¿Sí? Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, vamos a pasar a estudiar el ciclo de coordinación de acciones y la importancia de las promesas para comprender el papel que juegan en la coordinación de acciones en toda organización. Entonces podemos distinguir dos vectores muy importantes que atraviesan toda empresa y a todo tipo de organización laboral, que son la división del trabajo y la coordinación de acciones, que sirven para que las personas
desarrollen y se ocupen de cumplir con varias responsabilidades y tareas que se les asignan. Y como todos no hacemos lo mismo, es que eh, funciona como un sistema de engranajes de manera sincronizada. Pero cuando en alguna parte del sistema hay un elemento que se detiene, que se sale de coordinación o que presenta alguna falla, entonces eh, hay una falta y el sistema empieza a presentar anomalías o se detiene o empieza a tener fallas. ¿Para qué? Para que luego puedan ser detectadas y revisadas y poder retomar así su normal funcionamiento de todo el sistema, pero siempre incluyendo eh, los aprendizajes encontrados gracias a los errores que han sido vistos, detectados y rectificados, ¿sí? Y cuanto más tempranamente mejor. Entonces, cuando la coordinación de acciones se ve afectada dentro de toda empresa, uno de los principales inconvenientes no es tanto la tarea específica que realiza la persona, sino su manera de realizarla, su forma de realizarla. Y para eso es necesario aprender a distinguir entre acciones específicas y acciones de coordinación, ¿sí? Entonces, las acciones específicas tienen más que ver con las acciones que se asumen como compromiso al realizar la promesa, lograr un determinado resultado acordado, algo puntual, por ejemplo, ¿no? En cambio, las acciones de coordinación son las que abarcan todo el proceso desde la constitución de la promesa hasta su cumplimiento, ¿sí? Estas serían dos etapas fundamentales. Y aquí no importan las competencias individuales, si no van acompañadas de una coordinación de acción para contribuir al conjunto, al buen desempeño global de la empresa y que no se vea afectada y empobrecida en el futuro, ¿sí? Bien, es por eso que la responsabilidad del gerente será lograr que las competencias individuales y las coordinaciones de acciones para la ejecución de determinadas tareas y acciones se correlacionen de tal manera que el nivel de desempeño aumente en la empresa de forma paulatina, competente y, y evolutiva, ¿no? En incremento. Ahora bien, toda promesa incluye un ciclo con sus respectivas etapas y fases que se transitarán durante todo el proceso al coordinarse acciones, ¿sí? Pero antes de pasar a detallar lo que va sucediendo en un ciclo eh, como el de la promesa, es importante marcar un punto a observar, y es que el grado de coherencia e impecabilidad con que se realice la promesa y su cumplimiento estarán definiendo nuestra identidad personal, ¿sí? Van a estar revelando cómo nos conducimos, cómo nos comportamos cuando trabajamos, como gerentes, por ejemplo, y hasta como amigos en la vida doméstica, como padres, pareja, hermanos, ¿sí? Entonces, será una referencia a tener en cuenta, tanto para nosotros mismos como para los demás, a la hora de calificarlos y calificarnos, ¿sí? Bien, entonces pasemos al ciclo de la promesa. Podemos reconocer aquí en estos gráficos dos etapas.
la que habíamos nombrado, la etapa de la constitución de la promesa y la etapa de su cumplimiento de la promesa, por supuesto. Y en cada uno se pueden reconocer dos fases en cada uno de estos gráficos. En la etapa de constitución de la promesa existe la fase de la creación del contexto y luego la fase de la negociación. Bien, como podrán ver ahí. Y en la siguiente etapa, en donde la promesa se cumple también, podemos reconocer la fase de su realización y la fase de su evaluación. Muy importante. Bien, podemos decir con esto que una promesa surte efecto cuando la cumplimos. Y eso es muy cierto. Pero sin embargo, si observamos un poquito más, los efectos aparecen mucho antes. ¿Por qué? Aparecen mucho antes que su cumplimiento, porque desde que se la pronuncia, se la declara cuando se constituye una promesa, le estamos confiriendo una real transformación a la situación existente, a la realidad misma entre esas personas, porque la persona que recibe la promesa ya comienza a tomar sus decisiones y las acciones a futuro, contando con su compromiso y su implicancia, y por ende descontando otras alternativas y otras realidades. Hay otro compromiso, hay un nivel de compromiso importante que se adquiere. Entonces, muy importante tener en cuenta que la combinación de ambas etapas con sus respectivas fases va a dar lugar a dos ciclos diferentes de promesas, porque en el caso del primer gráfico se trata de una petición por parte del cliente y ese sería el ciclo de la petición, y en el otro vamos a encontrar el ciclo de una oferta por parte del proveedor. ¿Sí? Entonces, como podrán notar, existen diferencias para cada ciclo, para cada caso y circunstancia, pero hay una base estructural donde podemos ver aprender a identificar a sus etapas y acciones involucradas en ellas. Sus fases se las va a poder distinguir con claridad. Entonces, si nos concentramos en el ciclo de la promesa basada en la petición, es decir, desde el cliente, se suele creer que el ciclo inicia en el momento en el que se hace la promesa hasta cuando se encuentra cumplida, lo cual, como dije antes, todo el resto del proceso previo queda omitido, sin ser visto, sin ser tomado en cuenta, quedando el segmento izquierdo excluido inconscientemente. Y es básico y fundamental reconocerlo, porque es el momento propicio para realizar el periodo de la fase de crear el contexto propicio, la fase de post-evaluación o reclamos por parte del cliente. Entonces son momentos sumamente importantes para el avance y el crecimiento de la confianza compartida en toda relación humana y de negociación entre partes, sobre todo en el ámbito laboral, porque solamente podemos ver que son fases que suelen ser olvidadas o son desconocidas para muchos. No se reconoce el valor que aporta para la construcción de una mutua confianza como una competencia, la confianza crucial a ser desarrollada y fundamental para toda empresa emergente, ¿sí? Bien, lo vamos a dejar al tema hasta aquí por hoy. Les agradezco su presencia
y esperemos que puedan seguir indagando cada vez más y haya quedado un poquito más claro y puedan también utilizar también otras fuentes para poder enriquecer y profundizar más el tema y poder partir siempre desde adentro hacia lo que estamos buscando hacer, ¿sí? Que es poder ir complementando todas estas variables fundamentales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.